Así que ser fiel a la palabra de Dios es lo que primero deseo en mi corazón en esta mañana. Así que nos disponemos, hermano. Quisiera recordarle que habíamos dicho, ya comenzamos hace 2 viernes el tema de la membresía. Y habíamos dicho que durante todo este proceso en que dura el estudio de la membresía, íbamos a estar exponiendo los domingos, como hoy, temas relacionados a la iglesia y a su contexto, porque en realidad ese es el tema principal de todo esto. Y en esta mañana vamos a dar un paso hacia atrás en el tiempo, en la eternidad pasada, allí antes del principio. ¿Para qué? Para seguir descubriendo la realidad profunda del significado de la iglesia. Ese va a ser el objetivo en esta mañana. Sabemos y dijimos que hay varias metáforas que describen a la iglesia. Dijimos algunas de ellas, y esta mañana quisiera decir que una de esas metáforas es que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Le suena eso? Leyó en su palabra. La iglesia es la novia de Cristo. Así como un esposo y una esposa están unidos por votos de amor y fidelidad, votos legal, así también Cristo y sus elegidos están unidos por un pacto eterno de amor. Hermanos, nosotros estamos unidos a Cristo como iglesia a través de un pacto eterno de amor. Y estoy diciendo eterno, hacia atrás, hacia el futuro. Es un pacto eterno entre Cristo y la iglesia. Bueno, quisiera desarrollar esta verdad, lo profundo de esta verdad en esta mañana, a partir de lo que Pablo le escribe a Tito allí en el primer capítulo, versículos 1 y 2. Y les leo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Prestó atención a estos versículos? Bueno, vamos a desarrollar esto un poquito y vemos aquí que Pablo se presenta a sí mismo. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y se presenta de modos que son esenciales a su llamado. Esto dice él, que él es un siervo de Dios. O sea que en términos generales y amplios, si se quiere, Pablo es un siervo de Dios. Y él sirve a Dios de manera específica, dice, como un apóstol de Jesucristo. Entonces es un siervo de Dios y que de manera específica lo hace como un apóstol de Jesucristo. Y sabemos que literalmente apóstol significa enviado o mensajero, como un mensajero de Cristo. Y vemos también que aquí Pablo enfatiza que esa autoridad de ese apostolado no viene de los hombres, sino que responde a un llamado divino, especial, personal de Jesucristo. Ese llamado como mensajero de Cristo es un llamado especial, no viene de los hombres. Dice él, se presenta así, él tiene esa autoridad. Ahora, enfocado en este pasaje, hermanos, vamos a ver que al cumplir este servicio a Dios, se nota aquí algunos aspectos que son característicos, ¿no?, de este servicio a Dios.
en función de este pasaje. Y dice él, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, que dice allí, conforme a la fe de los escogidos. Él es un mensajero de Cristo conforme a la fe de los escogidos. Otras traducciones expresan para la fe de los escogidos. Para la fe de los escogidos. Entonces, lo primero que Pablo dice es que Dios lo ha llamado para la fe de sus escogidos. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Bueno, nosotros sabemos, hermanos, hemos estudiado profundamente esto, lo decimos, lo dijo hoy inclusive Sebastián. Sabemos que fuimos elegidos en la eternidad pasada. Fuimos escogidos por Dios antes del principio de los tiempos. Y nos decía Sebastián, según el puro afecto de su voluntad. Esto es claro en las Escrituras. Somos escogidos de Dios. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es claro allí en este pasaje que Dios nos eligió. Y Él no precisó razones de por qué nos eligió. No nos dijo, ni siquiera nos dijo quiénes son los elegidos. Eso es el puro afecto de su voluntad. No quiero profundizar ese tema hoy, pero sí decirle que esta información está escondida en Dios, no en nosotros. Nosotros no lo sabemos. Entonces, debido a que Pablo no sabe quiénes son estos escogidos que él hace, donde quiera que él va, él predica el Evangelio a toda criatura. Donde quiera que va, él predica el Evangelio. Entonces vemos, y le decía que en este servicio de apostolado se verían varios aspectos. Y uno de los aspectos entonces es este, la evangelización. Porque él fue llamado conforme o para la fe de los escogidos. Entonces hay aquí un trabajo de evangelización. Ese es un aspecto de su servicio. Dios ha llamado para atraer a la fe a los escogidos de Dios. Ah, bien. Segundo aspecto que vemos aquí en este pasaje. Conforme a la fe de los escogidos, y dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Lo ven allí, ¿verdad? Entonces este es un segundo aspecto. Pablo está diciendo aquí que no solamente él fue llamado para exponer el Evangelio, para que puedan oír, puedan escuchar el Evangelio, para que los elegidos puedan oír y así venir a la fe, sino también para que los que creen en el Evangelio sean instruidos en la palabra de Dios. Sean instruidos en el conocimiento de la verdad que dice Pablo es según piedad. Entonces, una vez que la gente ha creído, necesitan ser instruidos. Y ese es el trabajo de Pablo que nos está diciendo aquí. Que sean instruidos y que puedan crecer a la semejanza de Cristo. Eso es el objetivo. Pablo dice, tengo que hacer esto, evangelizar, y al evangelizar, que puedan escuchar, que puedan oír el Evangelio, pero al mismo tiempo, después de esto, puedan ser instruidos. O sea, tiene que ver con el conocimiento de la verdad. Ese es el trabajo de Pablo. Entonces, lo que vemos aquí, el segundo aspecto del ministerio de Pablo es que es un trabajo de santificación, según piedad, dice.
una entrega a Dios, un conocimiento de la verdad, una vida en crecimiento hacia la semejanza de Cristo. Hay un proceso aquí de santificación. Y en tercer lugar vemos algo que dice en el versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna. Entonces, el tercer aspecto del ministerio de Pablo es de aliento, es de consolación hacia la gloria futura. Por eso dice, en la esperanza de la vida eterna. Entonces Pablo dice en síntesis, yo predico el Evangelio para que la gente pueda escuchar, para que los elegidos puedan oír y creer. Esto es salvación. Y después enseño la palabra de Dios para que aquellos que creen puedan crecer en el conocimiento de Dios. Es un proceso de santificación. Y en tercer lugar, Pablo dice, yo les hablo acerca de la vida futura, para que puedan vivir en esperanza. Y esa esperanza les trae consolación a sus vidas. Son los tres aspectos que nosotros vemos aquí del servicio de Pablo a Dios. Ahora, todo esto dice Pablo, todo esto que yo estoy exponiendo, esto que tiene que ver con el servicio, es una promesa de Dios. Esto Dios lo ha prometido. Seguimos en el versículo 2, nos paramos allí y dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que Dios prometió que salvaría, que santificaría y que glorificaría. Es una promesa de Dios, dice Pablo. Todo esto que le estoy diciendo, dice Pablo, es una promesa de Dios. Bien, si es una promesa de Dios, nos tenemos que preguntar, ¿cuándo Dios lo prometió? ¿Cuándo Dios hizo esta promesa? Bueno, vemos que dice antes del principio de los siglos. Antes siquiera que el tiempo exista. Antes del principio de los siglos. En la eternidad pasada, Dios hizo esta promesa de salvación, de crecimiento en la verdad y de esta esperanza futura. Yo prometo, dijo el Señor. Bien, vemos que lo hizo en la eternidad pasada. Vamos a reforzar esto, hermanos, a través de la carta de 2 Timoteo 1, 8, 9. Esta promesa en la eternidad. Dice en el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio, le dice Pablo a Timoteo en su carta, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según la fuerza que te da Dios, según el poder de Dios. Quien nos salvó, escuchen lo que dice el 9, quien nos salvó y llamó. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Qué lindo es esto, entenderlo de nuevo, hermanos, que la salvación no depende de nuestras obras, no podemos hacer nada. Dice ahí, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios. Él tiene un propósito, habíamos leído en Efesios que es según el puro afecto de su voluntad. Él tiene una voluntad, un propósito para nosotros, según el propósito suyo, y la gracia de salvación, hermanos, nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Qué dice allí? Antes de los tiempos de los siglos, en la eternidad misma. Nos fue dada este llamamiento. Él nos salvó y nos llamó. Y esto ocurrió, dice, antes de los tiempos de los siglos. Qué tremendo eso, hermano. Qué tremendo es ver esto en el Evangelio. Dios hizo una promesa y fue antes del comienzo de los tiempos. Dios haciendo una promesa.
Entonces lo primero que vemos es que esta promesa se hizo en un momento dado en la eternidad pasada, antes del comienzo del tiempo. Ahora, Dios hizo una promesa. Venimos diciendo eso. ¿A quién le hizo esa promesa? Dios hizo una promesa. Y esta promesa de salvación, esta gracia que Él prometió, ¿a quién le hizo? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Bueno, ciertamente no le prometió a ningún ser humano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo aún no había sido creado nada. Antes del comienzo de los tiempos, dice. Obviamente tampoco le prometió a los ángeles, porque la promesa de salvación no es para los ángeles, no es para ellos. Bueno, entonces, ¿a quién prometió? Tiene que ser una promesa intertrinitaria. En la Trinidad misma existió esa promesa. Sabemos que Dios subsiste eternamente en tres personas distintas, ¿verdad? Eso define lo que es la Trinidad. Dios subsiste eternamente en tres personas distintas. Bueno, dijimos que tiene que ser una promesa intertrinitaria, allí en la Trinidad misma. Entonces tiene que ser Dios haciendo una promesa en la Trinidad, allí, en esa comunión. ¿Y qué está diciendo esa promesa? Volvamos allí a ¿a quién está haciendo esa promesa? Porque dijimos, bueno, esta promesa ¿cuándo fue? En la eternidad pasada. ¿A quién hizo esta promesa? Vemos que tuvo que ser dentro de la Trinidad. Y específicamente ¿a quién está haciendo Dios esta promesa? Y si nosotros volvemos a 2 Timoteo 1:9, dice allí, véanlo, en el 9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? Ahí está la clave. Es una promesa de esta gracia dada en Cristo Jesús. Hermanos, esta promesa fue hecha por el Padre a su Hijo Jesucristo. La gracia de salvación viene de Dios y es concedida a favor de Cristo, para Él, por Él. Y nos fue dada a nosotros a través de Cristo. Entonces vemos, hermanos, que hay una promesa en la eternidad pasada dada por Dios a su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿por qué haría Dios eso? Bueno, porque Dios ama al Hijo. Cristo es amado de Dios. Dice allí en Mateo 3:17, ¿recuerdan? Este momento de Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado. ¿Recuerdan este pasaje? Después del bautismo, la voz de Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios nos ama, hermanos, a nosotros de la manera que amó a Jesús en quien tuvo complacencia. Ese es un amor especial del Padre hacia el Hijo. Y como nosotros estamos en el Hijo, Dios nos ama de esa manera. Entonces, ¿por qué Dios hizo esta promesa? Dijimos, porque Dios ama al Hijo y nosotros somos aceptos en el amado. Dice allí en Efesios 1:6. Bien, entonces podemos ver, hermanos, esta promesa hecha a sus elegidos, esta doctrina de la elección, de la elección soberana de Dios, está inserta en esta promesa. Vemos que está inserta. ¿Y qué representa esta promesa, hermanos? Vamos a seguir descubriendo un poquito qué representa esta promesa.
Hermano, esta promesa se trata de un regalo que Dios le promete a su Hijo Jesucristo. Un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Una novia. Dios le promete a su Hijo una novia. Nosotros vemos que en el mundo antiguo los padres escogían las novias. En algunas culturas los padres elegían las novias de sus hijos. Eso era una manera de mostrar su amor por el Hijo. Entonces, en este sentido, Dios determina que Él escogerá una novia a su Hijo, una humanidad redimida, que es que la iglesia. Dios va a escoger para su Hijo una humanidad redimida, que será la novia de Cristo. Ahora, eso significa, hermanos, que el Padre en algún punto de la eternidad pasada le dice al Hijo: de todos aquellos que han pecado contra mí, yo voy a redimir a un grupo de personas, mis escogidos, y te lo voy a entregar a ti. Eso le está diciendo Dios. Yo te amo tanto que voy a elegir a un pueblo para que sea tu novia, para que te ame, para que te sirva, para que te alabe por siempre. Bien, hermanos, estamos entendiendo un poquito la profundidad de todo esto que significa la iglesia, en este caso la novia de Cristo. Siguiendo el hilo de este pensamiento, nosotros vamos a ir a Juan 6, versículo 37. Juan 6, versículo 37. ¿Qué dice allí? Juan 6, 37. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Se da cuenta que dice todo lo que el Padre me da? ¿De quién está hablando? De nosotros. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y yo no le echo fuera. Entonces el Padre determinó antes de la fundación del mundo, estamos viendo en la eternidad pasada, quién sería la novia de Cristo. Y escribió los nombres de todos ellos, de tal manera que toda persona que viene a Cristo es porque le fue dada por el Padre. Hermanos, cuando nosotros vinimos a Cristo es porque fuimos dados por el Padre al Hijo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y toda persona que viene a Cristo conforma la iglesia, que son los salvos. Y cada uno de ellos, cada uno de nosotros, hermanos, es un regalo personal del Padre al Hijo. Es un regalo personal. Si usted ha venido a Cristo arrepentido por sus pecados, es porque usted ha sido dado a Cristo por el Padre. Es un regalo personal. ¿Cómo se siente, hermanos, al saber que usted en la eternidad pasada fue dado por el Padre? Usted ya estuvimos en la mente de Dios siendo un regalo personal para su Hijo. Dios eligió en la eternidad pasada, escribió sus nombres y dijo esto, Lidia, Hilda, Yoli, Ángel. Yo puse sus nombres. Usted ni había nacido todavía, pero estaba escrito y usted iba a ser dado como un regalo al Padre. La iglesia. Se da cuenta, hermanos, que somos parte de algo mucho mayor que simplemente reunirnos en este lugar como iglesia. Es más que eso. Es más que eso. Ahora bien, voy a hacer aquí un alto para decir esto. Esta novia tuvo un precio. Y ese precio fue
altísimo, muy alto. Y eso pasaba también en las culturas antiguas. El padre tenía que pagar el precio por la novia. Recuerden ustedes, Jacob tuvo que pagar un precio por su novia. ¿Cuánto tiempo trabajó Jacob por la que él quería en realidad? 14 años. Bueno, le hicieron trabajar 7 y le dieron otra, ¿verdad? No es la que él quería. Entonces después le engañaron, le dijeron, vas a tener que trabajar 7 más. Y después de los 7 él tuvo la novia que quería, que era Raquel. Tuvo que pagar un precio por la novia. En este caso, hermanos, el padre tuvo que pagar entregando a su hijo. Y el hijo tuvo que entregar su vida para pagar el precio de su novia. Por usted, por mí. Fíjese lo que dice 1 Corintios 6:20. Nos habla de esto y dice, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Pues glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, fuimos comprados por Dios y le pertenecemos a Él. Somos de Él, porque hemos sido comprados por Él. Y el precio fue enorme. Dios pagó por la novia con un precio enorme, no porque la iglesia tiene un valor intrínseco merecido, hermano. No es que nosotros tengamos un valor por sí mismo. No es por eso. Sino que el precio fue alto por la gracia infinita del que compró, del comprador. Por la gracia infinita que representa el comprador. Y no por la calidad del producto. Somos nosotros, hermanos. A veces solemos ver, no sé si usted tiene en mente algunos cuadros, que si lo miramos así, en realidad nos choca, son horribles, ¿no? Un ojo por acá, todo rectangulares. Y para mí son horribles. Pero abajo a la derecha dice Picasso. Entonces para los hombres, para muchos, eso tiene mucho valor. De la misma manera, hermanos, nosotros pertenecíamos a un cuadro, estábamos todos desdibujados, sin embargo Dios los restauró con la sangre de su Hijo. Y ahora somos un hermoso cuadro. Eso es lo que Dios hace. No somos nosotros, hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Porque Él estampó su firma en ese cuadro. Es Dios. Hizo un alto para explicar esto del precio alto que Dios tuvo que pagar por la iglesia, por su novia. Ahora, volvemos a Juan 6:37 y dice, todo lo que el Padre me da, ya lo vimos, vendrá a mí. Si usted ha sido dado, usted vendrá. Si nosotros fuimos dados al Padre, vendremos a Él. Es posible que por un tiempo andemos descarriados por allí. Pero en el momento que Dios decide, nos llama, porque fuimos dados al Padre y venimos a Él. Esto es lo que los teólogos por siglos han llamado la gracia irresistible. La gracia irresistible, porque ya hemos sido dados al Padre. Entonces sí o sí vamos a venir a Él. Usted está acá, hermanos, porque usted ha sido dado por el Padre. Y en algún momento de su vida, y dicen por allí que hay miles de maneras de llegar a Cristo. Hay una sola manera de llegar a Dios, que es a través de Jesucristo. Pero hay miles de maneras de llegar a Cristo. Y en algún momento de su vida, Dios usó a alguien, o usted leyendo la palabra de Dios, Dios usó su palabra y usted vino a Cristo.
y vino a Cristo porque fue dado por el Padre a su Hijo. Si somos elegidos, hermanos, se nos dará vida, se nos dará entendimiento, arrepentimiento y fe. Y con todos en esas condiciones, venimos a Cristo. Porque tenemos vida. Por primera vez venimos en libertad a Jesucristo. Ahora, dice en el versículo 37, en el mismo versículo de Juan 6, dice: y al que a mí viene, no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Venimos a Cristo y Él nos recibe. Pero como dijimos, hermanos, no porque haya algo en especial en nosotros. No, hermanos, esto es una ilusión evangélica tal vez por allí que piensa que nosotros somos tan buenos, que somos tan especiales, que Dios no se pudo resistir a nosotros. Entonces Él tuvo que hacer algo. No, hermano, no está en nosotros. Está en Dios. Él es el dador del regalo. Y venimos a Él, Él nos recibe. Seguimos allí en Juan 6, pasamos al versículo 39. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En el 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Hermanos, nosotros fuimos dados por el Padre, nosotros vendremos a Él, y esto es lo que ocurre: tenemos vida eterna. Vida eterna. El Padre nos capacita para creer en Jesucristo. Dios nos da la capacidad, después de liberarnos de nuestros pecados, de darnos vida y poder ver el Evangelio. Entonces, creemos en Él y tenemos vida eterna. Vamos al capítulo 17 de Juan. Vamos a seguir un poco de tiempo más redondeando esto, hermano, esta gran verdad, esta profunda verdad de que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo y conformamos la iglesia, que es la novia de Cristo, la cual fue dada como un regalo a su Hijo por Dios. Nosotros conocemos, muchos de nosotros conocen este capítulo que lo llaman la oración sacerdotal o intercesión sacerdotal, cuando allí en una profunda comunión entre el Padre y el Hijo, Jesús le habla sobre nosotros al Padre. Está hablándole acerca de nosotros, acerca de su novia, aquellos que el Padre le ha dado. Y es el mismo lenguaje de lo que nosotros venimos viendo en Juan. Es el mismo lenguaje, hablando de lo que el Padre le dio a su Hijo. Dice el versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo no estoy hablando del mundo, dice Cristo, sino por los que me diste. Yo ruego por esas ovejas que tú me diste. Fuimos dados por el Padre, recuerden, porque tuyos son. Siempre hemos sido de Dios, hermano. Siempre hemos sido de Dios. Y Dios le da a su Hijo como un regalo a este grupo. Y dice, versículo 11, allí Él se adelanta a su partida, dice, hacia la cruz, y dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos sí están en el mundo. Jesús estaba por partir, estaba por ir a la cruz ya, y Él dice: yo me voy, y ellos se quedan. Y yo voy a ti, dice Jesús, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos
uno. Este es un momento profundo de la oración de Cristo a su Padre. Yo voy a ti, dice Jesús. Padre, yo voy a ti, pero ellos se quedan. Yo lo he guardado mientras estuve en el mundo, pero ahora que me voy, Padre, guárdalos tú. Guárdalos. En el 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a lo que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Estamos hablando de esto, hermanos, de este lenguaje que eran del Padre, que Dios le dio al Hijo, los que tú me diste. Guárdalos, guárdalos. En el momento que Jesús fue separado de los discípulos, Dios entró en acción y guardó a los suyos. Y cuando Cristo ascendió a la gloria, envió luego el Espíritu Santo para que nos siga guardando y nos siga guiando. Ahora nos preguntamos, hermanos, entendiendo un poquito esto, nos preguntamos, ¿por qué somos preciados para Dios? ¿Por qué somos preciados? Y entendemos aquí, hermanos, que somos preciados porque hemos sido dados como un regalo para Cristo. Somos preciados por eso. ¿Y cuál es el propósito de este regalo? ¿Por qué Dios regala a su Hijo una novia? Dijimos algo para que esa novia ame al Hijo, sirva al Hijo, adore al Hijo, para siempre glorifique al Hijo, que exalte sus virtudes por siempre y jamás. Esa novia es lo que va a hacer. Dice, yo te voy a dar una novia para que te ame por siempre, hijo mío. Y eso somos nosotros. La novia de Cristo, la iglesia. Y esto, hermanos, que este sea el propósito de Dios. Para algunos les pueden sonar un poco exagerado, extraño tal vez, que el propósito sea eso. Y esto es simplemente, hermanos, que nosotros no podemos concebir que algún ser humano se merezca semejante exaltación, ¿verdad? Porque en nuestras mentes sabemos cómo nosotros somos. Cuando el hombre se exalta a sí mismo y pretende que los demás le exalten, los hombres, enseguida nosotros comprendemos que esta pretensión simplemente es resultado de su orgullo, de su vanidad, de su narcisismo, de su arrogancia. Y esto es lo que han hecho los hombres a través de la historia. Han habido hombres que se han exaltado a sí mismos a tal punto que se han declarado dioses. Tenemos a los emperadores romanos, tenemos inclusive los gobiernos incas, se declaraban dioses y querían que los exalten. Y así en la historia, los egipcios también, algunos se consideraban dioses y buscaban la exaltación personal. Cuando nosotros vemos eso, hermanos, y sabemos que es un hombre, enseguida comprendemos que eso es simplemente arrogancia, porque somos imperfectos. Sin embargo, hermanos, Dios dice, o para Dios, Cristo es perfecto. Cristo es sin pecado, digno de una humanidad redimida, quien va a llenar los cielos eternos de alabanzas a su Hijo. Hermanos, nosotros estamos estamos siendo salvados en medio de una expresión gloriosa, divina, de amor entre el Padre y el Hijo. ¿Escuchó bien, hermano? Nosotros estamos en medio de una expresión divina de comunión entre el Padre y el Hijo. Y en este sentido, hermano, nosotros estamos siendo preparados. La iglesia está siendo preparada como una novia se prepara para su novio, para las bodas. Eso es lo que dice Efesios 5, del 25 al 27.
¿Alguien puede leer fuerte? ¿Se da cuenta, hermanos? Cristo está preparando a su novia para presentarse a sí mismo. De tal manera, dice, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Estamos siendo preparados, hermano. Esto es lo que tal vez Pablo tenía en mente cuando le escribió a los Gálatas. Dice, hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, estamos siendo formados, estamos siendo preparados, estamos yendo hacia o creciendo hacia la semejanza de Cristo, preparándonos para ser presentados a Cristo, al novio. Nosotros somos la novia. Hermano, la historia redentora va a terminar cuando el último elegido sea redimido. Entonces la novia reunida, la iglesia glorificada, sin mancha ni arruga, como dice ahí en Efesios, será presentada al Hijo Jesucristo. Y las bodas de Cordero, hermanos, va a consumar esta unión espiritual de intimidad en forma eterna. Hermanos, nunca se trató de nosotros. Siempre se trató de Cristo. Él va a ser glorificado, Él va a ser amado, Él va a ser servido por siempre. Sin embargo, la iglesia, hermanos, es el lugar donde el amor eterno de Dios se hace visible. La iglesia es el lugar donde el amor eterno de Dios se hace visible. Por una cuestión muy lógica. Estamos en Cristo. Y Dios ama a su Hijo Jesucristo. Fuimos elegidos para ser amados por siempre, hermanos, porque estamos en Cristo, quien es el amado de Dios. Amén. Voy a orar para cerrar esta prédica. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, que